Bienvenidos una vez más a Doramitas en Español. Hoy les traigo el resumen de un drama que me tiene muy entretenido, así que hoy resumiremos el capítulo 4 de 25-21, que traducido en español es 25 y 21. Ahora sí, comencemos. Este capítulo inicia donde nos quedamos, descubriendo a la ahora misteriosa amiga que resulta ser Jo-rin. Vemos como Na-hee-do sigue aún molesta con Ji-jin. Al llegar a la escuela, ve a Ji-won bailar y le pide ayuda para la coreografía que debe aprender por su entrenamiento. Este acepta enseñarle con una condición, que es dejarle una soda todos los días en el casillero de Jo-rin. Juntos van a un escondite secreto que tenía Ji-won y Seung-wan. En otra escena, vemos a Ji-jin pasar a visitar a su hermano donde su tía, y esta le menciona que su carro está en su garage y que se lo lleve porque van a pintarlo pronto. Luego de ello se dirige a una entrevista de trabajo. Paralelamente vemos que Na-hee-do es llamada por su entrenadora, donde la regaña y le menciona que ponerse en contra de su compañera no resultará nada bueno. Tiene que dejar de ser tan impulsiva y pensar estratégicamente, que esas son las cualidades de una buena esgrimista, y mientras siga así, solo se quedará estancada. Retomando con Ji-jin, lo vemos ya todo desanimado, echándose unos traguitos porque no obtuvo el trabajo. Ya estando algo mareado, regresa a casa y termina sentándose afuera de esta, donde de pronto se aparece Na-hee-do, practicando sus pasos de baile. Esta le arranca sonrisas por sus locuras y él le dice que la está ignorando, pero aún así utiliza sus sandalias. Termina conversando de lo sucedido y entre los dos se levantan los ánimos luego de un día tan pesado. Ji-jin se queda dormido y en vez de ayudarlo a entrar a casa, a la señorita no se le ocurre mejor idea de dejarlo afuera, ponerle una mantita a su alrededor y un cartel de no molestar. Falló en una entrevista de trabajo hoy. Ay, me he matado de la risa al ver qué ideas tan locas se le ocurre a nuestra protagonista. Vemos que gracias al ingenio de Na-hee-do, medio mundo se enteró de que Ji-jin no pasó la entrevista, y todos los vecinos le dan mensajes de apoyo. Este definitivamente se encuentra molesto con Na-hee-do, y hablando de esta, parece que pone a funcionar esa cabecita, y no se le ocurre mejor idea que disculparse con su compañera por lo de ese día, y pedirle delante de todas que le autorice a todo el equipo a entrenar de noche para mejorar. Definitivamente lo que está buscando es que por la presión del equipo ella acepte, y así pueda seguir entrenando de noche. Estrategia que le funciona muy bien. Nos sentimos orgullosos de ella y la entrenadora está de acuerdo con nosotros. Cambiando de escena, vemos que Jo-rin le llevará algo de comer a Ji-jin. En el camino se encuentra con Ji-won y para variar ambos entran en coqueteo. Paralelamente, para la mala suerte de Na-hee-do, se cruza con los chicos con los que se peleó en el primer capítulo. Estos terminan persiguiéndolo, pero no contaban que gracias al entrenamiento ninja que tuvo Na-hee-do, ahora corre como Flash. Igual en algún momento se va a cansar, así que ¡corre! Felizmente Ji-jin se aparece con su carro. Este ofrece ayudarla siempre y cuando le pida disculpas por lo del cartel. Sin embargo, esta se trepa rápidamente al carro, sin decir nada, y terminan perdiendo de vista a los chicos malos. Empieza a llover de la nada, y nuestros protagonistas disfrutan de la lluvia como loquitos. Al llegar a casa en el carro, se logran cruzar con Ji-won y Jo-rin. Seung-wan también sale y se cruza con ellos. De pronto escuchan un grito de ayuda. Resulta que la mamá de Seung-wan estaba teniendo un pequeño problema en la cocina. Todos van corriendo para ayudarla, los vemos trabajando en equipo. Mientras tanto, Jo-rin y Na-hee-do siguen con sus caras raras. La señora, en compensación de la ayuda, los invita a comer, y sucede algo que me dejó totalmente melancólico. En su inocencia, la señora agarra una cámara y toma una foto mientras que todos nuestros protagonistas están comiendo. Dicha foto sirve para trasladarnos brevemente al presente, donde vemos cómo Min-chae se queda viendo el álbum de fotos que guardaba su madre. Por supuesto, allí se encontraba la foto de la que estamos hablando. La abuela menciona que se le veía tan joven a Ji-jin, y no se le ocurre mejor idea que mostrarle la foto a nuestra Na-hee-do adulta. Esta empieza a extrañar esos momentos. Algo a destacar es que la mamá le menciona que hace poco vio a Ji-jin, y la cara de sorpresa que pone Na-hee-do me dejó pensando. La escena me puso muy nostálgico,
¿Será porque ya estoy viejo? Pero recordar momentos pasados con tus amigos es algo que conmueve a cualquiera. Ya en un día distinto, vemos que Yo-Rin encuentra a Na-Hee-do dejándole la soda. Esta obviamente malinterpreta todo, pero curiosamente vemos cómo sigue adorando el paraguas. Si tan solo supiera que la dueña de eso es Na-Hee-do. Por otro lado, vemos que Na-Hee-do ya es toda una experta en el baile. Ya está próxima a ser la siguiente idol. Nah, mentira. En ese momento le explica a Ji-won sobre la confusión que hubo con la soda y le dice que Yo-Rin próximamente irá a entrenar a otro lugar. Retornando con Yo-Rin, esta se encuentra en casa alistando todo para su entrenamiento. De pronto llega su padre y tienen una emotiva conversación. Tal parece son personas sencillas y de noble corazón. Y en un día siguiente vemos a Ji-won afuera del restaurante de la mamá de Yo-Rin, donde precisamente la esperaba. Este le explica sobre el malentendido y se despide de ella, confirmando nuevamente su interés en ella. Por otro lado, en una corta escena vemos que la mamá de Na-Hee-do se encuentra en una reunión importante de trabajo, donde están decidiendo que necesitan nuevo personal y que deben darle la oportunidad a estudiantes universitarios y que no solo contraten a graduados. Retornando con nuestra protagonista, vemos que tiene que pasar la prueba de fuego, pues la entrenadora le dice que es su momento de demostrar todo lo que ha aprendido con su entrenamiento. Ambas se enfrascan en un combate, que termina ganando por obvias razones la entrenadora. Esta se siente orgullosa de Na-Hee-do y ella le responde que ha sido todo un honor tener ese combate con ella. Minutos después, vemos pasar a Ji-Jin por la escuela. Este le lleva algo de beber, y para no perder el ritmo en sus locuras, Na-Hee-do le coloca el equipo de esgrima y se ponen a combatir, teniendo como apuesta de que el que gane obtendrá un deseo del otro. En los últimos segundos del combate, Ji-Jin distrae a Na-Hee-do hablando sobre Full House, cosa que le resulta y termina ganando el combate y la apuesta. Este solo le da ánimos para que en su próximo desafío dé todo de ella. Habla de lo cómodo que se siente estando cerca de ella y ¡pum!, se va la luz. En ese momento entré en desesperación. Me imaginaba que el guión iba a hacer que se besen y no, realmente sentía que si pasaba eso iban a malograr el capítulo. Un beso tan pronto y cuando la diferencia de edad está tan marcada, porque ella aún está en la escuela, no hubiera sido lo mejor. Felizmente no sucedió nada de eso. Y así finaliza este capítulo, que una vez más me dejó satisfecho. Tal parece que este grupito de 5 tendrán grandes aventuras en los próximos capítulos, donde formarán una amistad que perdurará años de años. Me intriga mucho saber en qué capítulo se dará ese salto en edad, para verlos ya de 25 y 21 respectivamente. Mientras tanto, solo me queda seguir disfrutando capítulo tras capítulo de 25-21. Déjenme en los comentarios qué tal les ha parecido este capítulo y no se olviden de apoyarme con un hermoso like y compartir el video. Nos vemos y hasta la próxima.